Bien, buenas tardes, estudiantes de circuitos lógicos. Hablemos acerca de la familia TTL. En la clase anterior habíamos mencionado que íbamos a hacer énfasis en las familias TTL y también en las familias CMOS, que son las que más nos interesan para aplicaciones con circuitos lógicos o circuitos digitales. Entonces, veamos características de operación y características técnicas que se consideran en las familias TTL. Veamos las series lógicas primero. Como pueden observar, en los circuitos integrados habíamos analizado anteriormente los prefijos y sufijos, es decir, las letras que aparecen antes del número que me identifica el tipo de compuerta lógica. En este caso, si usted ve un circuito integrado donde solo aparece el número, entonces es una serie lógica estándar. Sin embargo, si en medio de los números aparecen letras, entonces eso me indica el tipo de la serie lógica. En el caso de 74L, si aparece la L en medio, 00, entonces es baja potencia Schottky. Si fuera 74S00, entonces es Schottky, la serie lógica. Si aparece la H en medio, 74H00, entonces es alta velocidad. Si aparece AL en medio, entonces es Advanced Low Power Schottky, 74ALS 00. Si aparece AS, entonces es Advanced Schottky. Entonces, interesante conocer ese tipo de características o cómo es que se identifican las series lógicas. Ahora bien, las características de operación. Cuando hablamos de características de operación, estamos hablando de condiciones de tiempos de retardo, estamos hablando de potencia disipada y también de frecuencia de reloj y por supuesto la serie. Sin embargo, también luego vamos a hablar de lo que son propiamente los términos asociados a las hojas de especificación, a la definición de los términos, que aquí lo pueden ver. Sin embargo, aquí hacen falta algunos, pero luego lo vamos a mencionar. Entonces, en el caso de las características de operación, la serie es 5474, este tipo de serie de circuito integrado, el retardo que tiene es de 10 nanosegundos. Claro, aquí estamos hablando de estándar. Miren, la potencia disipada 10 miliwatts y la frecuencia de reloj 35 MHz. En el siguiente caso, 54 pleca, aquí es 54L, perdón acá, aquí es 54L pleca 74L, entonces estamos hablando de Low Power Schottky. En ese caso, si tenemos ese tipo de serie lógica, 33 nanosegundos el retardo en el tiempo, 1 miliwatt y 3 megahertz, la frecuencia de reloj o frecuencia de operación. Si es LS, es decir, si tenemos una serie lógica, por ejemplo, y aquí se acopla la Advanced Low Power Schottky, ALS, aquí lo podemos ubicar. Entonces, en este caso, estamos hablando de 9.5 milisegundos, 2 miliwatts y 40 megahertz. Si tenemos la serie lógica, en este caso de alta velocidad, 54H, 74H, entonces el retardo es de 6 milisegundos, 22 miliwatts y la frecuencia de reloj de 50 MHz. Para el caso de la Schottky propiamente, 54S, 74S, 3 milisegundos es el retardo, la potencia disipada 8.5 miliwatts y la frecuencia de reloj de 200 MHz. Ahora hablemos
de lo que es propiamente los términos asociados a las hojas técnicas de especificación. En este caso, si usted se fija, estamos hablando de estos términos, estos conceptos. Veamos el primero, VIH. ¿Qué significa? Aquí estamos hablando de un voltaje de entrada de nivel alto. Es el voltaje requerido para obtener un nivel lógico alto 1, es decir, para poder obtener el estado alto. Acuérdense que los estados se definen o bajos por 0 o altos por 1. Altos cuando lógicamente está operando el dispositivo. En este caso, este estado lógico alto 1 es en una entrada de dispositivo o componente lógica. Ejemplo de términos ya puntuales, ¿cuál va a ser un voltaje de entrada alto, pero mínimo? Porque también puede haber un voltaje de entrada alto, ¿verdad? O máximo, perdón. Es decir, puede haber un VIH mínimo y un VIH máximo. En este caso, el VIH mínimo es de 2 voltios. El siguiente término, VIL, voltaje de entrada de nivel bajo. En este caso, este voltaje de entrada de nivel bajo es el voltaje requerido para obtener un nivel lógico bajo en la entrada de un dispositivo o puerto. No necesariamente, fíjense, va a ser un voltaje de 0, porque podemos tener voltaje de entrada de nivel bajo mínimo y también voltaje de entrada de nivel bajo máximo. Es decir, el rango puede estar entre 0 voltios a 0.8 voltios. Por eso el máximo es 0.8 voltios. En este caso ya hemos dicho que el mínimo es 2 voltios, el máximo puede ser 5 voltios, puede ser 10 voltios, va a depender del tipo de dispositivo, en este caso de circuito integrado. VIL, entonces habíamos dicho que 0.8 voltios máximo, por supuesto. El VOH, es decir, el voltaje de salida de nivel alto. Este voltaje de salida de nivel alto es el nivel de voltaje en una salida que se encuentra en un estado lógico alto. Aquí podemos estar hablando de voltajes que también el fabricante define. Todos estos voltajes ya los define el fabricante, estos rangos de voltaje máximos y mínimos, porque todos ellos tienen voltajes máximos y mínimos. Para el caso del voltaje de salida de nivel alto, mínimo es de 2.4 voltios. De igual forma podría ser el máximo 5 voltios, 6 voltios, etc. Entonces tenemos que tener bien claro esas especificaciones técnicas.